TV, el contacto desde Caracas, Venezuela. Continuamos más con informaciones desde Caracas, Venezuela. Primero vamos a escuchar al miembro de la Comisión de Finanzas, Rafael Guzmán, quien ofrece un balance sobre el índice de inflación para el año 2017. Escuchemos. Con una inflación acumulada del año 2017 del 2.616%. El índice a diciembre del 2017 fue 2.716. Somos el único país con hiperinflación en el mundo. Aquí pueden apreciar la trayectoria desde que a principios del año pasado, frente a la ausencia del Banco Central en informar a los venezolanos, la Asamblea Nacional, con un trabajo de la Comisión de Finanzas y un voluntariado a lo largo de todo el país, empezamos a anunciarles el índice de inflación. Empezamos en un 18% para enero del 2017. Terminamos el año en 85%, con una inflación acumulada para el año 2017 de 2.616. Señores, no hay aumento de salario que pueda combatir esta situación. Para ello, nosotros lo hemos dicho 1000 veces. Nos hubiera encantado dar esta rueda de prensa para hablar del buen panorama de la economía nacional, de cómo podemos seguir aumentando la producción petrolera, pero no. Y frente a eso tenemos que ratificar. Como ustedes saben, a principios del mes pasado nosotros también dimos una rueda de prensa sobre el control de cambio y el levantamiento del control de cambio, sobre todo frente a los ingresos que estaba teniendo el país por remesas de venezolanos que están en el extranjero enviando dinero. Dinero que no entra al sistema financiero, dinero que se transan, dólares que se transan en el mercado libre. Pero no son solamente esos dólares los que se transan en el mercado paralelo, en el mercado negro, en ese Dollar Today del que hemos dicho bastante también que todos somos enemigos de Dollar Today. Pero a ese mercado negro lo alimenta no solamente la remesa, lo alimentan los dólares a 10 que está entregando el gobierno a un grupito de enchufados para que supuestamente hagan importaciones de comida y alimento para los venezolanos. Comida y alimento que no se ve en ningún lado, como ustedes podrán observar. Entonces, lo decimos, lo advertimos a principios del mes pasado, lo ratificamos el viernes pasado y ese mismo día el presidente de la República anunció cambios en el DICOM, precisamente para recibir las remesas. No es otra muestra, en este caso, que el interés del gobierno de dominar, de someter la voluntad de los venezolanos. No solamente le pretende controlar lo que comen, las medicinas que se pueden tomar o las que no se consiguen, ahora también pretenden controlar los dólares o los recursos que puedan enviar a aquellos venezolanos que tuvieron que huir de Venezuela para buscar un mejor futuro y tratar de ayudar a sus familiares en este país. Le advertimos a todos los venezolanos y al gobierno que si pretende controlar esos ingresos y mantener un control de cambio, es decir, sigue entregando dólares a un grupito para que ese grupito siga metiendo esos dólares en el mercado negro, va a existir ese mercado negro. Mientras exista control de cambio, va a existir mercado negro. Y mientras exista control de cambio, va a haber atractivos para esas personas con esos divisas en dólares de acudir a ese mercado. Por eso, nosotros, lamentablemente, dentro de este anuncio, tenemos que ratificar frente a lo que va a supuestamente anunciar el gobierno en horas de la mañana o el día de hoy, de qué es lo que pretende hacer. Medidas como esta van a seguir agravando la crisis, seguir atacando la propiedad privada, seguir pretendiendo controlar el mercado
de dólares, lamentablemente lo que nos va a seguir llevando es a más desabastecimiento, más escasez, mayor hiperinflación. Entramos en esta espiral y no sabemos cuándo vamos a salir. Pero sí sabemos que podemos salir de esto, entre todos, que lo hemos anunciado desde la instalación de la Asamblea Nacional, cuando le propusimos al país 10 medidas. Hoy, la crisis del 2016 es completamente distinta a la que estamos viviendo en el 2018. Pero sí podemos salir. Y para ello voy a dejar en la palabra al diputado José Guerra, presidente de la comisión, para que hable de esas medidas que nosotros podemos, entre todos los venezolanos, salir de esta crisis que tanto nos agobia. Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que no debemos hablar más de inflación. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto se llama hiperinflación. Una inflación es distinta a una hiperinflación. Una inflación normal, en el orden de 5, entre 1 y 5%, que es una inflación baja, es una inflación de una naturaleza distinta de una hiperinflación. Una hiperinflación son palabras mayores, es lo que estamos viendo, la destrucción del salario. El país puede convivir con una inflación baja, entre 5, 4, que es lo que tienen los países del mundo, pero una hiperinflación es insoportable, es la ruina de un país. Entonces, el término correcto es la hiperinflación que estamos viviendo. Y como dijo Rafael Guzmán, nosotros nos vimos precisados a producir esta cifra, dada la ausencia de datos oficiales por parte del Banco Central. El país está en un punto en el cual hay que hacer algo urgente para parar la hiperinflación, porque si no, este año, 2018, fácilmente puede alcanzar la tasa de inflación el 10.000% o más, fácilmente. Para que tengan una idea, esta inflación del año que cerró en diciembre, 85%, una inflación de 50% mensual, 50 mensual, es 14.000 en el año. Porque eso es multiplicativo, eso no es lineal, no se puede sumar, es geométrico. Entonces, estamos hablando de una inflación que puede pasar el 10.000% si el Banco Central sigue financiando al gobierno. ¿Cuál es la naturaleza de este proceso hiperinflacionario? La causa fundamental, la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del gobierno. El 70% del déficit del gobierno venezolano, el año 2017, el 70% fue financiado con impresión de dinero. Ese es el camino de la hiperinflación, que es la que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo paramos esto? Esto hay 3 formas de pararlo. Lo que ha hecho el gobierno, lo que ha tratado el gobierno es controles de precios, persecución, controles de precios, que en lugar de resolver el problema lo que van a generar es escasez. Va a generar escasez. Esa vía está descartada. La otra vía es la dolarización de la economía. Dolarizar la economía, eso garantiza parar en seco la hiperinflación. La tumba alrededor de entre 1 y 2% en plazo de un año, pero a un costo enorme. La economía queda inmunosuprimida, muy debilitada, porque está ahora dependiendo de las autoridades monetarias de los Estados Unidos para hacer su política. Con esa tesis tampoco estamos de acuerdo. ¿Con qué estamos de acuerdo? La propuesta nuestra. Un plan nacional consensuado de estabilización, que no es un plan de ajuste macroeconómico ortodoxo, sino un plan de estabilización y de crecimiento de la economía. La economía no aguanta más 5 años de recesión seguida. Se ha destruido casi el 40% del aparato productivo en 4 años. La economía no aguanta más recesión, no puede meter una dosis adicional de recesión. Hay que buscar una manera de crecer. Y la manera de crecer ahorita es parar la hiperinflación. Y para detener la hiperinflación hay que tomar un conjunto de medidas. Nosotros estamos preparando un plan más integral que va a ser presentado próximamente, pero ahora quiero esbozar algunos lineamientos de ese plan. Primer punto, eliminar, no modificar. Aquí no se trata de perfumar el estiércol, sino de eliminar el control de cambio. Como lo explicó Rafael Guzmán ahorita, usted puede hacer DICOM, puede poner que las remesas entren por cualquier mecanismo. Y si no quitas el control de cambio, nadie va a vender un dólar en el mercado DICOM a 5.000, a 8.000, a 10.000, cuando lo puede vender en el paralelo a 120.000.
Esa no existe. Y eso fue la historia de los fracasos de SICAD 1, SICAD 2, SIDME y todos los mecanismos que han hecho anteriormente, que todos han fracasado porque la causa del problema es el control de cambio. Eliminar el control de cambio y que se cree una tasa de cambio estable manejada por el Banco Central. La estabilidad de la moneda manejada por el Banco Central es lo que va a hacer que la inflación baje. Porque la economía ahorita no tiene referente. El único referente que tiene la economía es el dólar paralelo, porque el gobierno no entrega dólares a 10, porque es un dólar de la corrupción, y eliminó el DICOM. Entonces dejó a la economía en manos del paralelo. Dejó la economía en manos de una página. No tiene política de cambiar. Entonces, primera medida, eliminar el control de cambio. Y eliminado el control de cambio, la economía entra en una etapa de estabilización de la tasa de cambio manejada por el Banco Central. Para que esto se pueda sostener, hace falta una segunda medida. Parar el financiamiento monetario de impresión de dinero inorgánico por parte del Banco Central y que la economía tenga dinero sano, como por ejemplo las remesas de capitales que están llegando a Venezuela a razón de más de 2.000 millones de dólares al año que están entrando en remesas por los mercados informales. Venezuela es un país que vive de las remesas ahorita, de las remesas prácticamente, y va a seguir creciendo. Es el segundo ingreso después del petróleo, la remesa, el segundo ingreso después del petróleo. Aquí no hay productos exportados, es la remesa de los venezolanos, pero está entrando por el mecanismo, por el canal que no es. Tienen que entrar por el canal adecuado, que es el canal del mercado financiero, en un mercado libre de divisas. Entonces, esa es la segunda medida, parar la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central. Tercera medida, refinanciar la deuda externa. No podemos seguir pagando la deuda externa como la tenemos hoy. El año pasado entramos en default, en incumplimiento de pago de unos bonos. Por ejemplo, el PDVSA 2026 no se ha pagado. Y los que tienen los bonos están en situación de espera del pago. Pero para refinanciar la deuda y para quitarnos el peso, ese peso enorme que tenemos sobre las espaldas de una deuda externa que no podemos pagar, hace falta refinanciar. Exacto, y la deuda de PDVSA una está en default, una parte, y la de soberana, la deuda del Estado, del gobierno central, también está en default. Entonces, estamos en default de deuda. Entonces, hay que resolver este problema. Pero para resolverlo, nadie en el mundo te va a comprar un bono refinanciado 10 años adelante, digamos, está hablando del 2027 y 2028, si no le presentan un plan económico que haga factible que al que tenga el bono para ser cobrado en un año, pueda cambiarlo por un bono a 10 años sin una garantía de que va a haber un plan económico, y cuando llegue esos 10 años, tú le vuelvas a decir, no, es que yo no hice las cosas bien y ahora vuelvo a otro refinanciamiento. No, tiene que ser una cosa bien hecha. En los hechos, el gobierno hizo una reunión, o trató de hacer una reunión con los inversionistas y fue un fracaso. Fue un fracaso porque no presentaron un plan macroeconómico viable. Y la medida, la medida número 4 es la asistencia financiera internacional. No hay reservas internacionales. Necesitamos préstamos puentes de países, de instituciones financieras que fortalezcan las reservas internacionales, porque si no ocurre esta ayuda financiera internacional, vamos a tener que aplicar, o se tendrá que aplicar entonces un plan económico contractivo y se prolongaría la recesión y el sufrimiento de los venezolanos. El plan tiene que ser para que la economía crezca. La economía no va a crecer con bolívares. Bolívares los hacen en Maracay, en la Casa de la Moneda. Es lo que sobra ahorita. Va a crecer es con dólares, con divisas para poder reponer las importaciones de materias primas, bienes de capital, repuestos, etcétera, para que la economía pueda reencontrarse con el crecimiento. Estas son las medidas que nosotros hemos adoptado y que vamos a pensar y que estamos elaborando. Y una última medida es un plan de ayuda social que signifique desmantelar este tipo de programas corruptos que hay de asistencialista y ir a una política de subsidio directo, no al productor, no al importador a través de productos importados, sino directamente a los pobres. Darle esa plata que se está dando ahorita a los importadores, dársela a los pobres con transferencias para que compren, no al gobierno, sino donde ellos quieran comprar. Productos abundantes que va a haber una vez que se restablezca el equilibrio económico, se derrote la hiperinflación y la economía empieza a crecer. Gracias. No, estas mismas medidas no. El año pasado, el 2016, planteamos un conjunto de medidas, pero la situación era otra. La situación hoy es distinta. Hoy tenemos 3 hechos que no estaban planteados en la ecuación anteriormente. Primer tema,
estamos en hiperinflación. En el 2016 no estábamos en hiperinflación, ahora sí estamos en hiperinflación. Segundo, el colapso de la industria petrolera no era tan visible en el 2016 como si lo fue ahora, o lo es ahora. Y tercero, en el 2016 pagamos la deuda externa completa, ahora estamos en default. Esos tres hechos hacen las cosas distintas. Entonces, hoy, sí, claro, la producción petrolera está derrumbándose. Y en ese momento la inflación era alta, pero no era un tema acuciante. Ahorita es la prioridad número uno. Si no derrotamos la hiperinflación, no hay aumento de salario que valga. Entonces, lo que tenemos es una carrera de los salarios contra los precios que en ninguna parte le ha ganado el salario. Pero el gobierno arranca el año con una medida que más bien parece afianzar los controles justamente con estas inspecciones y obligando a bajar nuevamente los precios de productos que no eran regulados. ¿Qué consecuencias podría tener que se siga en este camino de los controles y no se tomen las medidas como las que ustedes sugieren en este planteamiento? Sí, ese es el camino de Zimbabue. Eso fue lo que hizo el Zimbabue, que empezó a meter presos a los comerciantes. Entonces pasaba el presidente en la caravana con los escoltas y veía a la gente haciendo cola en los panes y las panaderías cerradas. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, si los panaderos ustedes los metieron presos, ¿cómo de pan? Entonces mandaron a abrir las panaderías. Entonces, eso es lo que le va a traer más escasez, porque una vez que se acaben las salchichas, el arroz, la salsa que rebajaron de precio, ¿qué van a vender? Entonces ese camino de Zimbabue es la primera opción que descartamos, que es el de los controles. Eso no va a funcionar, no ha funcionado ni no va a funcionar. Entonces hay que ir al plan que proponemos nosotros, que es el plan de parar la inflación y volver a crecer la economía. ¿Y así hay comunicación con los comerciantes para saber cuál es el estatus de los inventarios? Porque hay mucha preocupación de cara a 2018. Nosotros no defendemos a los comerciantes, defendemos a los trabajadores y al pueblo. Yo no soy abogado ni soy empleado de los comerciantes. Yo soy diputado electo por el pueblo. Ahora, los comerciantes están jugando un papel importante, porque son los héroes ahorita. Tenía un negocio abierto en Venezuela y está lidiando con el señor William Contreras, que nunca ha producido una aguja y llega a poner los precios de todos los productos. Él, que nunca ha visto una producción. Pero ahí hay un conjunto de trabajadores que están laborando en las empresas de comercialización de alimentos que ahorita tienen en cuestionamiento su propio puesto de trabajo. Porque si tú no tienes inventario y materias primas que vender o bienes, bueno, entonces ¿quién va a atender la caja? ¿Quién va a atender la carnicería? ¿Quién va a atender la despensa? Entonces, eso va a afectar el empleo no del comerciante, sino del trabajador principalmente y del consumidor que no va a tener dónde comprar. Ahora, diputado, ¿cómo hacer para que el gobierno voltee la cara y tome en consideración todos estos planteamientos que ustedes están haciendo, que sin duda parecen ser la única solución en este momento? ¿Cómo hacer para que ellos tomen en cuenta estos planteamientos? Porque no hay digamos, un reconocimiento por parte del gobierno que son responsables de este. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Echarle la culpa a otro. Entonces, es una teoría económica muy sui generis, muy particular. Cuando la inflación sube, la culpa es del comerciante. Cuando baja, es por un logro del gobierno. Eso no es científico, eso es piratería, pues eso es filibustería económica, ¿no? Ahora, el gobierno está desconcertado, no encuentra qué hacer. No quiere tomar acciones económicas. Y si quiere, no puede. Porque tiene grupos económicos. ¿Por qué no han quitado el dólar a 10? Bueno, por las mafias que se mueven en torno al dólar de 10. ¿Qué cuesta 10? Y le voy a poner un ejemplo para desmontarlo del dólar de 10. ¿Cuánto cuesta la bolsa CLAP? La última que te entregaron, ¿cuánto te la vendí? 25.000, ¿verdad? Si el dólar fuese 10, y la bolsa cuesta 25.000, divide 25.000 entre 10 y te da 2.500. ¿Usted cree que una bolsa cuesta 2.500 dólares? Con 2.500 dólares una familia come 6 meses. Esa bolsa no cuesta 2.500. El dólar de 10 no existe. El dólar de 10 es del dólar de la corrupción. Ahora, nosotros estamos obligados a presentar un conjunto de alternativas porque este pueblo ya no aguanta más. Nosotros tenemos dos opciones, seguir criticando o proponer. Optamos por el camino de la proposición, que es lo que el pueblo quiere. O sea, esto no se aguanta, esto no lo aguanta nadie. ¿Y si no cree que con el tema, por ejemplo, del control cambiario sí se puede establecer algún tipo de puente con el gobierno, ya que hay factores, el constituyente Calixto Ortega y Julio Chávez, de hecho señalaron la semana pasada que el control de cambios debía ya quitarse y permitirle a los individuales poder taxar con los dólares para quitarle esa presión al Estado? ¿Cree que en ese punto sí puede haber de alguna manera algún puente entre la oposición y lo que ustedes están proponiendo con las políticas del gobierno? Absolutamente, nosotros siempre lo hemos dicho. O sea, la intención del control de cambio al principio era para proteger las reservas internacionales. No hay reserva, ya no hay nada que proteger. Hay menos que cuando había el control. Hay mucho menos que cuando había el control.
Entonces, sí, al principio el control de cambio, crecieron las reservas, se mantuvo, pues, claro, porque teníamos un petróleo que se estaba cotizando a $140 y había más o menos una producción petrolera. Hoy esa situación es completamente distinta, la producción petrolera es menor, no tenemos reservas en el Banco Central, no hay producción petrolera, tenemos a PDVSA de la República completamente endeudada y es necesario, como decir, señores, dejen hacer a los venezolanos lo que puedan hacer, lo que saben hacer. Los que saben trabajar, que trabajen, que creen empleo, que produzcan y el gobierno se dedique a cuidar al consumidor. La mejor manera para cuidar al consumidor es garantizando una libre competencia, garantizando que en los anaqueles hayan 20 tipos de mayonesa, 20 tipos de salsa de tomate y que el consumidor compre lo que le dé la gana. Allí, cuando hayan 10 tipos de salsa de tomate o 10 tipos de mayonesa, los comerciantes los productores van a tener que bajar sus precios, porque el consumidor escoge. Eso está probado en todo el mundo. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. Eso es así. Y hoy, donde no existe necesidad de mantener el control de cambio, a menos que el gobierno lo supere su enfermedad de control, de dominación, que es pretender a través del control de cambio dominar la voluntad de los venezolanos. Diputado, el gobierno se niega a cambiar la política económica. La semana pasada dijeron que este año van a seguir con lo mismo, con la defensa del salario de los trabajadores. El año pasado hubo 6 ajustes salariales, este año posiblemente la política sea lo mismo. El año 2017 posiblemente sea peor que el 2018, peor que el 2017. Entonces, ¿qué recomendarle a la gente? Porque las políticas del gobierno seguirán siendo iguales o peor. Bueno, nosotros le estamos dando la solución al gobierno para que defienda el salario de los venezolanos. Pero no la única, bueno, va a llegar... Este año 2018. ¿Ah? Si no lo hace, si no tiene este llamado, ¿cómo se Bueno, hace? lo advertimos, la inflación puede terminar en el 14.000%. ¿Y cómo se traduce eso para los venezolanos? ¿Qué significa un país inflacionario? Mira, los venezolanos sencillamente no van a tener recursos para comprar la comida. Los venezolanos van a depender única y exclusivamente de la administración de la miseria que se permita el gobierno. Y el gobierno no va a poder administrar la miseria para todos los venezolanos, porque lamentablemente el gobierno no tiene recursos para alimentar a 30 millones de habitantes. No tiene, no puede. Entonces, depende de todos nosotros. Por eso lo decimos. Estas medidas, la posibilidad de salir adelante y entre todos somos los que podemos lograr que el gobierno voltee la cara a la realidad de los problemas de los venezolanos y tome las medidas que tiene que medir. Diputado, las medidas que usted está presentando para mejorar la crisis económica, para que sean consideradas por el gobierno, ¿estarían ustedes con la idea de presentarlas a la próxima mesa de negociación? Y dos, ¿tiene el gobierno alguna capacidad de seguir recibiendo algún tipo de financiamiento para este año de Rusia y de China? Mira, yo creo que ni de Rusia ni de China están recibiendo recursos. La información que nosotros tenemos es que pueden darle facilidades de pago a la deuda que ya existe, pero no hay ningún desembolso. El gobierno venezolano prácticamente tiene fija una comisión en China tratando de buscar recursos y no lo ha logrado. Porque la realidad es que ni para China, ni para Rusia, ni para ningún país del mundo existe una expectativa cierta de cómo le vas a prestar ese dinero. Volvemos al mismo tema, o sea, ya no es un tema de aquí la plata no sobra, ni le sobra a los chinos, ni le sobra a los rusos. Y si los rusos y los chinos van a entregarle un dinero, van a confiar en Venezuela, tienen que ver cómo se lo van a devolver. Y ni siquiera entregándole la producción petrolera, que ya no alcanza para nada, le alcanza a ellos para poder tener una expectativa de cobro. Diputado, ¿ustedes pudieron conversar con la gente de la CAF con respecto al préstamo que se le había dado al Banco Central de Venezuela y se puede repetir en el 2018 otros préstamos de este tipo? Miren, el préstamo de la CAF fue una operación más financiera que de préstamo. Como ustedes pueden entender, CAF es un organismo que presta dinero. Y si sus deudores, si los deudores de ese organismo que presta dinero no pagan, la calificación de la CAF se ve comprometida. ¿Y qué fue lo que hizo CAF? Darle una plata a el gobierno venezolano para poder pagar
la deuda que tiene el gobierno venezolano con la CAF. Al final fue un ajuste en los libros de los balances de la Corporación Andina de Fomento. Diputado, el gobierno ahora habla del petro, de la petromoneda, y dice que esto va a ser lo que va a combatir el dólar panadero. Eso es más, para mañana se va a presentar el tema, mañana. Mañana se va a discutir. Retomando el tema de las inspecciones del SUNDE, quisiera ir un poco más al fondo, que podría estar impulsando una medida como esta este año. Vimos protestas a finales de 2017 por el tema del pernil. Se podría estar intentando aliviar la tensión social en términos del acceso a los alimentos, o se está buscando también, no sé, buscar alguna dependencia de las medidas del gobierno, y también un poco explicar cómo cuando se habla de una rebaja de un precio de 80.000 bolívares en el caso de las galletas de soda a 12.000, que supuestamente era el precio del 15 de diciembre, ¿cómo se explica un alza de precio tan importante en menos de un mes? Ahí lo tienes razón. La inflación, si la inflación... ¿Está ajustado a ese índice o hubo también un poco de exceso por parte de los comerciantes? No, mira, yo no, como te digo, nosotros no vamos a defender aquí a los comerciantes. No tenemos por qué defender a los comerciantes, pero la realidad es que en los automercados no se venden productos de primera necesidad. Lo que como dices tú, galleta de soda, la galleta de soda no alimenta. ¿Ok? Y bueno, el que produce tiene una expectativa de recibir un precio por lo que produce. Y ese precio también tiene que tener una expectativa de reposición. Pues, para yo poder ver cómo carrizo hago para poder producir el paquetico de galletas que estoy vendiendo. Entonces, el mecanismo de fijación de precios, frente a la presión que hay una incertidumbre. Frente a la incertidumbre que se da, pues por supuesto el comerciante puede decir, bueno, yo le pongo el precio porque yo no sé cuándo pueda comprar yo otra vez este producto para ponerlo en el mercado. Sí, yo creo que el tema para mí, o sea, cuando hay una hiperinflación, tú no sabes cuánto cuestan las cosas. Hoy puede costar 10, mañana puede costar 50, 80, 100, 1000, 2000, 4000, 5000, nadie sabe cuánto va a costar. Entonces, el que tiene un producto y no ajusta el precio adecuadamente, se puede arruinar. Porque entonces tú no estás viendo cuánto fue el dólar ayer, tú estás viendo cuánto va a ser el dólar mañana. Entonces, como tú no tienes ancla, porque el Banco Central no tiene dólar ticón, no oferta dólares a 10, entonces tú estás gemando en el mercado paralelo. Entonces, es una adivinanza. Entonces, siempre el comerciante suele irse más alto para prever cualquier pérdida, sin yo estar defendiendo a los comerciantes. Estoy hablando como economista, porque como dice un gran amigo mío, si no existieran los mercados no se estudiara economía, se estudiara contabilidad y graduaran los economistas en un curso de fin de semana. ¿Y el fondo de esta medida era un poco aliviar el tema social o se está tratando de establecer un mecanismo de control? Es una medida desesperada del gobierno, porque como no hay política, o sea, ¿cuál es la política del Banco Central que es la que puede ayudar a bajar la inflación? La política del Banco Central es imprimir dinero para dárselo a PDVSA, para cubrir el déficit de PDVSA, para que PDVSA le dé la plata al gobierno. Y ese es el problema que tenemos. Si no corrige eso, usted puede inspeccionar, usted puede llevar a la guardia, a la DICIP, al DGCIN, a las policías municipales, y los precios van a seguir subiendo. Ahora, diputado, con respecto a las remesas de los particulares, esta invitación que hizo el presidente Maduro el sábado con respecto a que entraran en el DICOM que se va a anunciar hoy, ¿cuáles son las consecuencias de que el gobierno pueda o pretenda controlar estas remesas para los ciudadanos? Aumenta el dólar negro. Seguirá Dollar Today haciendo lo que le da la gana en la economía venezolana. Porque mientras exista, si tú pretendes, vas a tener otro precio para la remesa. Entonces tienes los dólares a 10, los dólares DICOM, que no los estás entregando, que no los estás ofertando. El de la remesa. El de la remesa. Y el negro. Y el negro. Va a complicar las cosas. Entonces, mientras exista con distintos tipos de precio del dólar, va a haber otro tipo de precio del dólar, que va a ser más atractivo para aquella persona que tiene 2, 3, 4 dólares que quiera vender. Y va a acudir a ese mercado, porque es natural, la gente trata de maximizar lo que tiene, tratan de rendir en lo que tienen. Ahora, ¿cómo se le puede exigir al Banco Central que cambie su política, que modifique su política cuando no tiene autonomía? Sí, ese es uno de los problemas que tenemos. De hecho, en la segunda propuesta está eso, el detener la emisión de dinero inorgánico, que significa un banco central independiente. Es decir, fíjense ustedes, esta tasa de inflación de 85% en un mes, de diciembre, es mayor
que la tasa de inflación de todos los países latinoamericanos, desde Argentina hasta México, juntos, el año. O sea, la tasa de 85% en el mes es mayor que todas las tasas de inflación acumuladas de todos los países latinoamericanos juntos. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir? No hay manera de pedirle. Porque tú tienes que tener primero que todo, tú tienes que convencerte de que el modelo fracasó y tienes que ir a otro modelo económico, que es la gran propuesta que nosotros tenemos, del cambio de modelo económico y reencontrar al país distinto. Si no actuamos a tiempo, y eso lo venimos advirtiendo ya desde hace tiempo nosotros, y nos acusaron de todo, del profeta del desastre, de que estamos unos vendidos, de antes del imperialismo. Se lo dijimos, que íbamos a desembocar en una situación inflacionaria. Llegó la hiperinflación, tocó la puerta y entró. Ahora hay que pararla y sacarla de la casa. Y para sacarla no se saca con Guardia Nacional, se saca con política económica, parando el déficit fiscal, incrementando la producción nacional y creando una estabilidad en el tipo de cambio. Si la gente mañana piensa que el dólar va a estar a 200.000, los precios van a subir. Pero si el dólar se estabiliza y la gente no tiene que estar calculando el precio de los productos con el dólar a futuro, la inflación va a bajar o no va a subir, que es lo que queremos. Parar la hiperinflación. Señores, gracias. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del diputado Rafael Guzmán, quien es presidente de la Comisión de Finanzas, y también del miembro de esta comisión, diputado José Guerra. Ellos han indicado o han advertido sobre el índice de inflación para el año 2018. Aseguran que pudiese llegar al 10.000% en caso de no tomarse en consideraciones al menos 4 puntos que ellos han planteado el día de hoy al gobierno venezolano. El primero de ellos sería eliminar el control del cambio. El segundo, parar el financiamiento monetario por la impresión de moneda inorgánica o de dinero inorgánico, mejor dicho, pagar la deuda externa, y como cuarto punto, una asistencia financiera internacional. Además, ha manifestado que se debe desarrollar un plan de ayuda social para desmantelar los programas corruptos y darle el dinero directamente a los productores del país, de esa forma recuperar la economía nacional. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.